Saludos estimables estudiantes. En estos videos vamos a hacer la solución de los dos problemas extra que se habían propuesto en el archivo PDF. Entonces, lo que nos dice este problema 4 es que hay un disco con cierto radio de 10 centímetros rota respecto a un eje vertical sin fricción con rapidez angular omega i, ¿verdad? Es este disco inicialmente que está rotando con rapidez omega i respecto a este eje que pasa por su centro, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nos dice es que es un segundo disco de radio R2, ¿verdad? Que sería el disco de arriba, que inicialmente no está girando, se deja caer sobre este primer disco, ¿verdad? Como se muestra en la figura nueva. Debido a la fricción entre los dos discos, estos llegan a tener la misma rapidez angular, o WF, bueno, omega F. Ambos discos son uniformes y están hechos del mismo material. Esta es la parte importante, ¿verdad? Entonces, encuentre dicha rapidez angular. Entonces, como hay fricción, ¿verdad? De estos dos discos, cuando uno cae sobre el otro, este se va a quedar pegado, entonces los dos van a rotar a la misma rapidez, es la rapidez que queremos adivinar. Y sabemos que no se conserva la energía, pero sabemos que se conserva la cantidad de movimiento angular. Eso es lo que vamos a hacer para encontrar esa rapidez angular inicial. Entonces, lo que yo sé es que el momento angular inicial es solo debido a este disco. El momento angular que tiene ese disco va a ser el momento de inercia del disco por I por omega, ¿verdad? Omega I, que es el momento angular para un cuerpo rígido. Y sé que como no hay, ¿verdad?, momentos de torsión externos, todos los momentos de torsión son internos, con el momento de torsión que hace la fricción de este disco sobre este. Entonces el momento angular se conserva, la cantidad de movimiento angular se conserva. Entonces esta cantidad de LI va a ser igual a la cantidad LF, que es la cantidad de movimiento angular después de esta colisión angular que llamamos, ¿verdad? Y este momento angular final va a ser el momento angular que tienen los dos discos moviéndose en conjunto, ¿verdad? Entonces voy a ponerle realmente el momento, en verdad, el momento de inercia de este disco grande, le voy a poner, voy a ponerle I, como le puse aquí, y al disco pequeño le voy a poner el momento de inercia, le voy a poner I', nada más para diferenciarlos. Entonces, como se está moviendo conjunto, el momento de inercia total del conjunto va a ser la suma de sus momentos de inercia individuales, o sea, va a ser I más I', y sé que eso en conjunto se va a mover con la velocidad angular omega F. Entonces, lo que sabemos es por conservación de momentum angular, un momento angular, voy a tener que LI es igual a LF, como pusimos acá, o sea, y omega I es igual a I más I', omega F. Ahora, ¿quiénes son los momentos de inercia? Son momentos de inercia de un disco. Yo sé que el momento de inercia de un disco es un medio de la masa del disco por el radio a la 2, ¿verdad? Entonces el momento de inercia de este disco sería un medio por la masa del disco grande, ¿verdad? Que es el disco que estamos viendo, que le voy a poner M mayúscula, por el, bueno, le voy a poner al disco grande, ¿verdad? Ya que el disco grande es el que está rotando y tiene un radio R1, le voy a poner a la masa M1 y voy a usar el otro como masa M2. Y ¿verdad? Por el radio del disco cuadrado, que como acabamos de decir es R1, entonces sería R1 al cuadrado. Entonces es el momento de inercia del disco por omega I. Esto es igual al momento de inercia de ese mismo disco más el momento de inercia del otro disco, que se unió al disco original, ¿verdad? Que es el que cae desde arriba. Y ese disco es el que tiene el radio R2, que es más pequeño, ¿verdad? R2 igual a 7 centímetros, entonces el momento de inercia sería un medio M2 R2 a la 2, omega F. Y hasta aquí, ¿verdad? Todo parece bastante sencillo, nada más tenemos que despejar el omega F, que sería simplemente pasar ese término, un medio, ¿verdad? De todo eso que está dentro a
dividir al otro lado y listo. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos las masas. ¿Verdad? Como se pudieron dar cuenta, yo esperaría de verdad que ya para este momento por lo menos hayan tratado de entrarle el problema. Muy probablemente si tuvieron dificultades resolviéndolo es aquí donde se presentaron, que no sabían de dónde sacar las masas, ¿verdad? Eso es lo que usualmente ocurre. Entonces, un error que mucha gente comete en este problema es decir, las masas son iguales, ¿verdad? Pero no pueden asumir eso. Yo nunca, ¿verdad? Nunca le han dicho eso en el problema, nunca le han dicho que tienen la misma masa. Pero lo que sí le han dicho es que ambos discos son uniformes y están hechos del mismo material, ¿verdad? Esa es la parte importante, como les dije al comienzo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Uniformes, recuerden sus cursos, ¿verdad? De química. Uniforme significa que la distribución de masa es igual sobre todo el disco. Y los dos están hechos del mismo material, o sea, los dos tienen las mismas densidades, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aparte de esta ecuación, ver que puedo cancelar un medio porque salen todos los términos de la ecuación. Yo voy a tener que, por esto que está en verde, voy a ponerlo en verde acá, yo sé que la densidad del disco 1 es igual a la densidad del disco 2, ¿verdad? Vamos a asumir que los dos discos, ¿verdad? Son objetos bidimensionales, entonces no tengo una distribución de masa sobre todo el volumen, ¿verdad? Este ancho es demasiado pequeño, es despreciable. Igual sería el mismo ancho para los dos discos, entonces no nos importa tanto. Entonces podemos estar hablando de densidades superficiales. Entonces la densidad superficial es que cómo se, ¿verdad? Esto significa cómo se distribuye la masa sobre todo el área del disco. Y el área del disco es el área de un círculo, sí, el área de un círculo, entonces sería la masa 1 sobre pi R1 a la 2, que es el área por donde se distribuye esa masa 1. Y la densidad 2 sería lo mismo, masa 2 sobre pi R2 a la 2. Correcto, esta es la condición ya traducida para nuestro problema en donde son discos, entonces sé que el área por donde se distribuye esa masa es el área de un círculo, pi R a la 2. Aquí puedo cancelar los pi y me quedo con esto, ¿verdad? Entonces, aunque yo no sé la masa, sé que también se tiene que cumplir esta ecuación de acá. Y yo con esta ecuación puedo introducirla acá para, ¿verdad? Al final no voy a necesitar la masa, ¿verdad? Vamos a ver cómo ponemos esa condición. Yo puedo pasar esto que está acá a dividir, ¿verdad? Para ya despejar el WF de otro lado. Entonces, seguimos por acá, negro, perdón, el omega F. Esto sería igual a todo esto entre M1 R1 a la 2 más M2 R2 a la 2 por M1 R1 a la 2 por omega I. Entonces necesito quitarme las masas de ahí. Vean que yo tengo la razón de las masas con esto, realmente, ¿verdad? Si yo trabajo esto, paso a M1 entre M2 es igual a R1 a la 2 entre R2 a la 2. Entonces quiero ver si yo puedo sacar esa razón de masas acá, de alguna forma, ¿verdad? Entonces lo que podría hacer es sacar M2 a factor común, ¿verdad? Forzado, por así decirlo, del denominador. Entonces si hago esto, saco M2, ¿verdad? Me queda multiplicando todo adentro por M1 entre M2. Entonces yo cuando multiplico M2 por este término acá, me queda el término que yo tenía arriba. Ahora se cancelan los M2 y me queda M1 por R1 a la 2. Más R2 a la 2. Todo eso es el denominador de M1 R1 a la 2. Omega I. Esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Nomás sacamos el M2 de factor común y reconocemos que aquí sale esta razón, M1 entre M2, y aquí también igualmente, parte de arriba. Entonces yo puedo otra vez cambiar los términos de esa fracción porque yo sé que, ¿verdad? La razón M1 entre M2 es igual a esto. Entonces me queda que aquí arriba me queda R1 entre R2, ¿verdad? Todo esto a la 2.
reemplazó esa razón de M1 entre M2 por R1 a la 2 omega I entre esta razón que vuelve a salir acá. Entonces vuelvo a sustituirla como R1 a la 2 entre R2 a la 2 por R1 a la 2 más R2 a la 2. Entonces ya quité esa fracción. Como yo no conocía las masas, ¿verdad? No me servía tener esa relación ahí, pero ya conseguí quitármela de encima para ya concluir que la velocidad angular es igual entonces a R1 cuarto omega I entre, así multiplico R2 por todo lo que está dentro, se me va a cancelar R2 con este R2 a la 2, me queda R1 a la 4 más R2 a la 4. Entonces, ¿verdad? Esto nada más sacar, no puedo ponerlo de otra forma acá para que sea más sencillo, más simplificado. Moverlo un poco. Toda esta fracción que es R1 a la 4 entre todo esto de acá, R1 a la 4 más R2 a la 4 por la velocidad angular original me va a dar la velocidad angular final. Pueden hacer el análisis dimensional para verificar el resultado. Vean que aquí abajo yo tengo unidades de longitud de la 4 y arriba tengo también unidades de longitud de la 4. Entonces esa fracción me da, solo es un factor sin unidades. Y esto tiene unidades de velocidad angular, que tiene que darme velocidad, ¿verdad? Unidades de velocidad angular como vemos del lado izquierdo. Entonces lo único que queda por hacer es meter todos esos datos a la calculadora. Yo tengo una fracción, abro paréntesis, de R1 a la 4, R1 era 0.10 metros, ¿verdad? O sea, 0.10 a la 4, entre R1, que como acabamos de decir es 0.10 a la 4, más el otro radio, que es el radio 2, que me decían que era de 7 centímetros, o sea 0.07 metros, a la 4. Y eso, esa fracción me da como 0.81. Lo multiplico por omega i, que es la velocidad angular inicial, que es 9.75 radianes por segundo. Y eso me da un resultado de 7.86 radianes por segundo. Recuerden hacer, ¿verdad? Verificar que su respuesta tenga sentido. ¿Verdad? Por conservación del momento angular, si yo aumento el momento de inercia del cuerpo, tiene que disminuir la velocidad angular. Yo tengo que inicialmente tengo un cuerpo con ¿verdad? Un momento de inercia de solo el disco grande, con una velocidad angular de 9.75 radianes. Eso significa que yo, si le agrego un disco arriba, voy a aumentar el momento de inercia del cuerpo, ¿verdad? Va a pasar un momento de inercia que solo se compone del disco grande, un momento de inercia que se compone del disco grande y del disco pequeño. Entonces, al aumentar el momento de inercia del sistema, como el momento angular tiene que conservarse, alguien tiene que disminuir, ¿verdad? Para compensar ese aumento en el momento de inercia. Entonces, lo que disminuye es la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular que obtengo el sistema al final debería ser menor a la velocidad angular inicial, que era 9.75 radianes, y vemos que efectivamente, ¿verdad? Es menor. Entonces, la respuesta tiene sentido físico. Ya con esto terminamos, ¿verdad? La parte A del problema, que sería encontrar esa velocidad angular. Y la parte B, pues, es muy sencillo, es determinar la rapidez en los bordes de cada disco, ¿verdad? Entonces, al final, entonces ambos tienen la misma rapidez angular, 7.86, pero, ¿verdad? Los puntos en sus bordes no tienen una posición igual, ¿verdad? Porque tienen radios distintos. Entonces, como los discos tienen radios distintos, un punto en su borde va a tener un radio diferente para el disco pequeño que para el disco grande, claramente.
Entonces van a tener velocidades tangenciales, ¿verdad? O rapideces tangenciales, que realmente es lo que nos está preguntando, ¿verdad? Porque no nos ponen ¿verdad? El término angular en ningún punto en la parte B. Entonces en la parte B lo que quiero es para el disco pequeño. Yo voy a tener, ¿verdad? Que es el disco pequeño, los denotamos como R2, ¿verdad? Entonces para el disco pequeño, la velocidad del disco pequeño en un punto en el borde del disco pequeño, disco 2 que le pusimos, va a ser igual al radio de ese disco por la velocidad angular. Eso me da la velocidad lineal. Entonces 7.86 radianes por segundo por ese radio 2 que es 0.07 metros me va a dar 0.55 metros por segundo. Rapidez 1, totalmente, ¿verdad? Es hacer exactamente lo mismo. Y esto va a darme igual, ahora multiplicamos ese R1 que es 0.10 por 7.86, ¿verdad? 7.86 radianes por segundo por 0.10. Y tenemos que ese punto, ¿verdad? En la periferia del disco grande va a ser 0.79 aproximadamente metros por segundo. Va a tener esta rapidez de acá. Y con eso concluiríamos el problema. Así que muchas gracias por su atención. Espero que haya sido claro.